Bueno, vamos a recibir para la siguiente plática, que estaba considerado como el de cefalea en la mujer y migraña en la menopausia, así lo tienen en sus programas, pero en realidad el tema que se va a tocar ahora es lo relacionado con lo que es la cefalea y la migraña catamenial alrededor del ciclo, del periodo menstrual. Para esto nos acompaña la doctora María Isabel Figueroa, perdón, Marisol Janet Figueroa Medina, ya te cambié de nombre, y ella es neuróloga militar, apasionada por las cefaleas, una experta en la administración de toxina botulínica y en los bloqueos, así que cualquier cosa le pueden preguntar independientemente del tema, ¿no? Les dejo para que platique de esto. Gracias, doctor Jefferson. Bueno, antes que nada deseo agradecer a ANSEMIC y al equipo del Hospital Metropolitano que nos hayan invitado. La estoy muy agradecida con la presente. ¿Qué es lo que vamos a platicar? ¿Me pasas? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la migraña en los ciclos de vida de la mujer. Este primer capítulo podemos decir que es acerca de la menstruación, porque la migraña, realmente al ser una enfermedad que es predominantemente de predominio en mujeres que en varones, tiene una condición muy especial. Ocupa el segundo lugar actualmente como discapacitante, o sea, es una enfermedad que realmente cambia la vida del paciente. Lo obliga al paciente incluso a abandonar sus actividades, ya sean laborales, sociales, familiares. Esta situación ha hecho que se estudie de manera muy precisa, sobre todo el ciclo en la migraña en la mujer. ¿Por qué motivo? Porque se ha notado que la menstruación se considera ya un disparador en nuestros pacientes migrañosos. Esto se basa en la clasificación de la ICH del 2018. Hay un apéndice exclusivo para la migraña catamenial. De tal manera que tenemos la división en dos condiciones muy importantes. Una, la migraña menstrual pura. Tiene que cubrir nuestros pacientes los criterios de migraña que ya conocemos, que sea hemicraneal, pulsátil, náuseas o vómito, fotofobia, fonofobia, incluso algunos pacientes van a tener osmofobia, pero sobre todo que estos ataques de migraña van a ocurrir exactamente durante los 5 días del periodo menstrual. Estos van a estar catalogados entre el día -2 a +3 de la periodo de menstruación. Y algo que también tiene que estar, el criterio es que al menos de cada 3 ciclos, 2 van a presentar esta migraña. Y en ninguna otra ocasión durante el ciclo menstrual. Por eso se llama migraña menstrual pura. Esa es como que el desencadenante por el cual a veces las pacientes van a llegar a nuestros consultorios por este motivo, porque solamente durante el periodo menstrual se presenta. Y hay otra que es la migraña relacionada con la menstruación. Va a cubrir los criterios que vimos de migraña, más en qué momento se va a presentar, pero además va a tener otros periodos de eventos migrañosos fuera del ciclo menstrual. Entonces, esta debe ser la migraña relacionada con la menstruación. Pero ¿por qué es tan diferente la migraña menstrual? Porque esta se considera que estos ataques van a ser más severos en la intensidad de la discapacidad del paciente, más prolongados que si normalmente en un periodo no del ciclo le duran 8 horas, aquí podemos hablar de 72 horas, incluso hasta 5 días puede estar la paciente con la migraña. Y sobre todo, más resistentes al tratamiento médico. No responden tan fácilmente al control del dolor durante el periodo menstrual. Algunos datos de epidemiología. Previo a la pubertad, los niños se presenta antes la migraña. Normalmente va a estar entre los 7 y 10 años. Pero una vez iniciada la pubertad, las mujeres van a sufrir 3 veces más los eventos migrañosos. Es más frecuente que ya empecemos a relacionarse con nuestros pacientes adolescentes que llegan al consultorio. A veces los mismos padres nos dicen,
es que todo empezó casi cuando empezó a arreglar mi hija. O sea, antes de esto no se quejaba de dolor de cabeza. Y viene este cambio y ya no sabemos qué hacer. Aunque la causa aún se considera multifactorial, lo hormonal en nosotras es la mayor influencia. Y es lo que se está estudiando. Entonces, la migraña menstrual pura, típica, va a iniciar en la adolescencia entre los 12 y los 13 años. Pero eso no significa que no se pueda presentar en el siguiente nivel, que es a partir de los 20 años, u otras a partir del pico de los 30 años, que puede iniciarse este evento. ¿Y por qué decimos el pico máximo a los 40 años? Porque casi siempre, actualmente estamos hablando que la perimenopausia está presentándose de manera más temprana. Entre los 42 y 48 años, muchas de las mujeres van a hacer cambios hormonales. Y podemos pensar, a veces le decimos a los pacientes, a nuestros pacientes le decimos, no se preocupe, probablemente con la menopausia desaparezcan estos eventos. Es un aliciente que les damos, sobre todo cuando vemos que nuestras pacientes durante el embarazo, cuando son la migraña típica, acuérdense la que es sin aura, hasta el 75% de ellas van a mejorar en el embarazo. Entonces, por eso es que la posibilidad es muy alta que durante la menopausia mejoren también ellas. Pero también se ha demostrado que hasta una quinta parte de estas mujeres van a presentar la migraña menstrual pura. ¿Cuál es la patofisiología? Aún no se sabe. Pero lo más importante es que se cree que las hormonas sexuales femeninas son las que van a influir en este papel de una manera muy importante. Hay estudios antiguos, entre ellos de Somerville, sugirió, y como vemos aquí, que durante la fase lútea del ciclo menstrual, la inyección de estradiol podía retrasar el inicio de la migraña menstrual, pero siempre y cuando el umbral de los niveles de estrógenos van a encontrarse entre 45 y 50 picogramos por mililitro. El estrógeno, cuando cae, es el que provoca y desencadena el evento migrañoso menstrual. Lo vemos en la fase, aquí están los estrógenos, y al momento de que cae, es ahí donde se presenta normalmente el evento migrañoso. Entonces, MacGregor también reportó una correlación entre los niveles circulantes de estrógenos, la progesterona y la incidencia de la migraña menstrual. Estos autores notaron, sobre todo, tanto MacGregor como Somerville, que el pico de la migraña menstrual va a estar entre los días -2 a -3, y si se acuerdan, eso está dentro de los criterios que tiene que cubrir para decir que es una migraña menstrual. Y la declinación es dramática del estrógeno durante la fase lútea. Pero estos estrógenos también son responsables durante su desarrollo que la síntesis y secreción de algunos neuropéptidos, ¿como cuáles? La serotonina, la dopamina, y es allí donde también decimos, seguramente, y es de alguna manera terrible, pero sí es común escuchar a nuestros familiares, parejas, que seguramente estás en tu ciclo. Porque estos niveles hormonales influyen en nuestras pacientes. Y a veces la falta de empatía es la que lleva al estrés durante ese evento. O sea, la paciente ya sabe que va a venir el dolor de cabeza y a lo mejor se agreguen otros componentes más a esto. Por eso se ha considerado que tiene relación con los cambios de humor durante el ciclo menstrual. Como aumentan la serotonina y la dopamina, sobre todo en el periodo de la ovulación, en la fertilidad, que tienen una consideración clínica, entonces hace esto que los cambios de humor sean menores y estén de mejor disposición. Previo a la menstruación, se ha catalogado que niveles de ácido araquidónico van a tener que ver con la ciclooxigenasa y esto va a influir en las prostaglandinas. Y entonces, en pacientes que tienen problemas de dismenorrea, la elevación de estos niveles de prostaglandinas durante el ciclo menstrual, sobre todo en la menstruación, va a provocar que nuestras pacientes tengan una mayor contracción uterina anormal y el dolor aumenta. O sea, es una relación hormonal 100%. La patofisiología. Se liberan las prostaglandinas, ¿a dónde? Hacia el endometrio,
Y esto va a empezar a irradiar a nivel del suero, sensibilizando, y nosotros creemos que hay una sensibilización sobre todo a nivel de los nociceptores trigeminales. Y esto va a dar predisposición a la migraña menstrual, o sea, hasta el nervio trigémino tiene la estimulación durante este periodo. Hay otras teorías, una de ellas es que la deficiencia o la disminución del magnesio sérico en el ciclo menstrual puede incrementar estos ataques de migraña. Y entonces ahí es donde se están determinando algunos de los tratamientos que se pueden dar en nuestros pacientes. Entonces, si el 45% de los niveles de magnesio se encuentran bajos, podemos pensar que nuestra paciente es candidata a un suplemento. Incluso, si llega durante el ataque de migraña, podemos hacer una infusión de magnesio para intentar abortar a este ataque. Pero este tratamiento aprobado, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es que, primero, que hagamos un buen diagnóstico de si es una migraña lo que está presentándose en el paciente, en nuestra paciente. Si es una migraña menstrual pura, o si es una migraña relacionada con la menstruación. ¿Por qué? Porque eso nos dirá el número de ataques que está presentando la paciente y qué tratamiento le podemos ofrecer, que es de las cosas más insidiosas en su manejo. El diario de migraña es fundamental. Por lo menos acordemos que tiene que ser 2 ataques en 3 ciclos menstruales que se están presentando. Entonces, por eso es importante que nuestra paciente anote exactamente en qué días se están presentando los ataques migrañosos, para poder nosotros identificar y poder incidir en el tratamiento que podemos ofrecerles. Así, esta evidencia va a ser objetiva, porque en muchas ocasiones podemos decir, me dio una vez, híjoles, pero ahorita no tengo exactamente el periodo en el cual me dio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ayudarles haciendo un calendario. Los calendarios electrónicos funcionan muy bien, sobre todo, la mayoría de las mujeres jóvenes tienen a tener su ciclo menstrual en un calendario. Entonces, para no pelearnos, le digo, en el mismo calendario, anótame con un color diferente el día que hubo una migraña. Si fue una migraña muy intensa, a lo mejor me lo puedes poner en un rojo, o sea, para que sepas que fue la migraña más intensa en ese día. Si para ti fue una migraña menor o ligera, pónmelo en color azul. Si tú el ciclo lo estás poniendo en color rosa, entonces ahí puede uno identificar cuándo inició el día 1 de la regla, porque sobre todo el tratamiento va a ser para aquellas pacientes que tienen un ciclo menstrual regular. Esa es la gran ventaja. Previene la subestimación. Podemos decir, ay, no me duele tanto, o no fueron tantos días, o no, todo el mes estuve así. Entonces, es mejor de esta manera para poder nosotros ayudar a la paciente. ¿Cuál es el tratamiento de fase aguda? De los que sí, les puedo decir que ya están catalogados y aprobados. El primer enfoque de fase aguda van a ser sobre todo los triptanos. En nuestro país, bueno, los anoté aquí, tenemos solmitriptano, sumatriptán y el triptán. La elección va a ser de acuerdo a las necesidades de la paciente. Si es una paciente que tiene mucho vómito durante el evento, es obvio que no le vamos a dar un oral. O sea, lo ideal es un orodispersable. Entonces, nosotros nos vamos a adaptar a las necesidades de la paciente, a los requerimientos. Y les tenemos que decir también qué efectos se pueden presentar con el tratamiento médico. La vía de administración, la respuesta al medicamento, cuánto yo espero que mejore. A veces tenemos la creencia de que vamos a mejorar al 100% y no es así. La mejoría durante el ataque de la migraña menstrual nos daremos de brincos si la mejoría está entre el 40 y el 60%. O sea, no se elimina. Acordémonos que es de las que más difícil la respuesta al tratamiento médico, en la migraña menstrual pura. Y la preferencia. Hay personas que nos van a decir, y nos ha tocado, que dicen, no, a mí deme algo intravenoso, porque así lo piden. Entonces decimos nosotros, mira, tenemos que educarlos y decirles, ¿qué crees? El de elección contigo,
momento agudo, vamos a iniciar un oral y es un dispersable, va a ser al actuar, vemos cuánto respondes antes de irnos a un periodo más agresivo. Porque incluso algunos nos dicen, yo mismo me pongo el medicamento. O sea, los que son neurólogos o médicos. Yo me pongo el medicamento y me pongo esto, más esto. O sea, y no es así. Porque a veces abusamos, ahí viene el sobreuso del fármaco sin llevar a un diagnóstico adecuado. Otros tratamientos van a ser estos AINES. Y la intención es inhibir a la enzima COX para reducir los niveles de prostaglandinas. También otro medicamento tenemos el ácido fenámico y el naproxeno sódico. ¿De qué manera los usamos? Lo más frecuente es que debemos de usarlos antes del ciclo para intentar romper al ciclo de las prostaglandinas, y así les decimos a las pacientes. Entonces, si mi paciente tiene una migraña menstrual más dismenorrea, esta unión de sumatriptán con naproxeno les puede caer muy bien. En nuestro país tenemos de 100 miligramos de sumatriptán y de 50 miligramos. Entonces, más seguro lo que vamos a dar es la dosis de 100 miligramos más. ¿Por qué el naproxeno sódico? Porque tiene una mejor liberación. Entonces, por eso es necesario que le demos en esa posología el tratamiento médico a nuestro paciente. Hay tratamientos que llaman de mini profilaxis. ¿Qué significa eso? Vamos a usar un medicamento por un corto periodo de tiempo, con la intención de reducir o prevenir a las crisis de migraña y a todos los síntomas que se asocian: el vómito, la náusea, la fotofobia, la fonofobia, o sea, el hecho de que no querer hacer nada. Y es importante el buen calendario diario de migraña, para que podamos identificar el día exacto en que se presenta el evento. Aquí, en esta migraña, realmente el saber la fecha exacta marca la diferencia en el manejo de nuestras pacientes. Tenemos, por favor, y eso creo que es muy importante, sobre todo porque a veces a lo mejor a los médicos varones se les puede dificultar un poquito más el hablar acerca del ciclo menstrual, pero es algo fundamental que lo pregunten durante la entrevista a la paciente. ¿Cuáles son los principales medicamentos? Ya vimos que son los triptanos y los AINES, pero por lo general, ¿cómo vamos a usar este medicamento? Bueno, sumatriptán, la dosis que tenemos de 50 miligramos la dividimos en 2, para que sean 25 miligramos 3 veces al día. ¿Y esto cómo va a ser? 2 días antes del inicio de la migraña menstrual. Por ejemplo, si el día 14 inicia con la regla, la paciente, entonces estamos hablando que en el día 12 y 13 va a empezar el tratamiento. Y lo vamos a continuar de 3 a 5 días después. Otros, también se ha visto que hay algunos AINES, como naproxeno y el ácido fenámico, a dosis de 500 miligramos 3 veces al día, pueden ayudarnos también a romper a este ciclo. ¿Cómo lo vamos a usar? En algunos centros de cefaleas, y les puedo decir que a veces lo que hacemos en la consulta es le decimos a la paciente, a ver, el día 1 de la menstruación, para mí es el día 1, luego sigue el día -1 y así, para que no nos perdamos. Y entonces, en el día -10, vamos a iniciar en naproxeno, 500 miligramos, o sea, en el día -10, -9, -8, o sea, incluso al -7. O sea, pero es que ese día no me duele la cabeza, sí, la intención es romper al ciclo de prostaglandinas para que, si el evento se presenta, lo podamos controlar más fácilmente con otro tipo de manejo médico, para que no sea tan intenso y tan discapacitante. Y anotarlo, y para poder evaluar, y acordarnos también desafortunadamente que tenemos que esperar por lo menos 3 ciclos para decir que no funcionó el tratamiento. O sea, estamos hablando que es un tratamiento a largo plazo. Si el paciente no quisiera un tratamiento farmacológico, bueno, actualmente se ha considerado que la estimulación no invasiva del nervio vago puede ser una respuesta. Se ha reportado que es seguro. En nuestro país no lo tenemos así como de primera opción, realmente, para el estímulo y la cantidad de ciclos que se tienen que hacer. Hay otros tratamientos preventivos. ¿Cuándo usamos un preventivo?
Cuando nuestra paciente nos dice, ¿sabe qué? Esta incapacidad no es tolerable para mí. O sea, tiene razón, a lo mejor solamente es un evento al mes, pero ese evento al mes me truena la vida. O sea, yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo. No quiero ir a la escuela, no quiero ir al trabajo, no hago mis labores, no respondo con mi familia. Y me toca a veces los médicos que me han llevado sus esposas y me dicen, ay Marisol, es que siempre dice que tiene migraña justo cuando arregla. O sea, pero sí es una realidad y eso es algo frecuente. Dice, ya sé que va a poner su cara y que no quiere ni ver una película, que no. O sea, claro, porque no has tenido un evento migrañoso y no sabes lo que se considera un evento migrañoso. O sea, simplemente la fotofobia. O sea, la sensibilidad a la luz, que ponen la televisión, o sea, y dices, ay, lo que yo quiero es cerrar los ojos. Y todo el mundo quiere poner la película al volumen máximo para que tengamos un sonido envolvente y no sé qué, o sea, sí, le cambia la vida al paciente. Entonces, ahí es donde podemos pensar en los tratamientos preventivos. El tratamiento preventivo va a ser de 2 a 3 meses por lo menos. ¿Cuáles son? Algunos antidepresivos, los tricíclicos sobre todo como mitriptilina y mipramina. Siempre empezamos en dosis bajas, de 25 miligramos, yo siempre empiezo con 12.5 con la media tableta, para que la paciente la pueda ir tolerando, e incluso muchas veces mejoran y ya no quieren quitarse el medicamento porque cambia el estado de ánimo. Algunos maestros decían, si le pusieran imipramina al agua potable, este país cambiaría y trabajaría mejor, así decía. Entonces, creo que tiene cierta influencia. Los antiepilépticos, yo puedo ver, a ver, ¿qué es lo que deseo obtener también en mi paciente? O sea, si es una paciente con sobrepeso, pues le doy topiramato, o sea, porque es un efecto adverso que me va a proporcionar hasta una ventaja con ella. Si es una paciente muy delgadita y no desea tener hijos, y aparte yo veo que su estado de ánimo es medio irreconocible, puedo dejarle a lo mejor valproato con las consideraciones que ya sabemos y explicarle a la paciente. De los antihipertensivos ya sabemos propanolol, candesartán como tratamientos preventivos que les dan al paciente. Para eso están los signos vitales que le tomamos a nuestros pacientes cuando llegan al consultorio, para identificar cuál sería el más adecuado para él. ¿Qué tal si está flaquita, bradicárdica, hipotensa? Pues no, propanolol definitivamente no es para ella, entonces busco otra opción. Toxina botulínica, sí, también se ha considerado que se puede usar en nuestros pacientes, bajo esa consideración. Ver el tiempo exacto en los cuales se presentan, intentar disminuir los eventos. Los anticuerpos monoclonales, anti-CRP, también se están, sobre todo en el manejo de la mini profilaxis, es donde podrían tener mejor efecto. Podemos empezar el medicamento, ya vimos, entonces empezar el medicamento si en el ciclo, en el día 1 de la regla, en la mini profilaxis, recordar que los podemos iniciar en el 8º día, 8º, 6º y así, para que cuando llegue el evento no sea tan evidente. Otros de los tratamientos, ahora sí, son los estrógenos. Aquí nos podemos poner en contacto con su ginecólogo y es muy importante que hagamos esa educación también, de que nuestra paciente acuda al ginecólogo, para que entre los dos podamos mediar la discapacidad de la migraña y la discapacidad de la dismenorrea. No me imagino, la verdad, sinceramente, o sea, lo he vivido porque pues tengo una hija que tiene dismenorrea y migraña, entonces la verdad es que es terrible, o sea, y en mi vida yo he tenido dismenorrea, en mi vida. Entonces yo digo, a veces quisiera decir, no, pues mejor que a mí me dé dismenorrea y mi hija no le dé, porque veo que es algo espantoso. Y es ahí donde uno dice, voy y hablo con la ginecóloga, le digo, oye, ¿qué te parece si para contrarrestar estos efectos podemos iniciar estrógenos? O sea, porque uno como neurólogo no te dan tanto miedo de usarlos, a veces el ginecólogo es un poquito más renuente en que les damos el tratamiento, pero va a haber ciertas consideraciones a tratar para si le doy o no es el paciente para los estrógenos. Y si se lo doy, ¿cuál es la condición? Es contrarrestar la caída de los estrógenos, la suplementación de estos. Y importante, si la paciente tiene aura en la migraña menstrual, no va a ser la candidata ideal. Porque se considera que los infartos cerebrales van a estar
con mayor incidencia. No se puede decir al 100%, pero aumenta el riesgo en los pacientes que tienen migraña con aura, a infarto cerebral y uso de estrógenos. Entonces, este tratamiento preventivo va a tener ciertas características. Que no fume nuestra paciente. ¿Qué tipo de anticonceptivo oral está tomando? Si es migraña con aura, ya no vamos a entrar en esos detalles. Mejor nos evitamos y usamos otro tipo de tratamientos profilácticos y mini profilácticos. Si nuestra paciente no tiene trastornos de la coagulación, es una paciente joven, no fuma, no es con aura, es una migraña menstrual pura sin aura, claro que podemos intentarlo en la suplementación. ¿Cómo es esa suplementación? Puede ser como mini profilaxis. Este preventivo puede ser a largo plazo también, sí. Puede ser administrado de acuerdo a píldora, parche, gel, en la relación que querramos. Pero sobre todo esto, la dosis. La dosis tiene que ser de 100 microgramos en parche o de 1.5 miligramos en gel. Dosis menores no tienen efecto a una respuesta adecuada para la migraña menstrual pura. Tenemos que tener eso en consideración. Entonces, de esta manera, si el ciclo menstrual es predecible, por ejemplo, cuando las pacientes usan un anticonceptivo oral con mini dosis de estrógenos y no va a haber menstruación, es mucho mejor para ellas porque no se va a presentar el evento. Entonces, podemos intentar hacer de esa manera. ¿Y cómo podemos hacer la suplementación en la mini profilaxis? 7 días e iniciar a partir del -2 antes de la menstruación. O sea, acuérdense, 1 el primer día regla, -1, -2 hacia adelante. Y acordarnos que la suplementación de dosis bajas de 50 microgramos no hay respuesta en la paciente. Otro tratamiento hormonal puede ser el uso del anillo anticonceptivo. Y sobre todo porque es de ciclo extendido. ¿Qué significa eso? Que la paciente puede ir cambiando el anillo y no venir el ciclo. Entonces, esta amenorrea inducida por anticonceptivos hormonales conduce sobre todo a que disminuyen los eventos de migraña menstrual. No existe tratamiento quirúrgico, En pacientes que ya tienen una paridad satisfecha, llegan incluso a decir, oigan, ¿y si me quitan el útero? Ya. No. Es más, incluso se aumenta la incidencia de migraña, porque tienen otras condiciones hormonales en la influencia. Ya sabemos que es el estrógeno y la progesterona. Y aquí pongo una diversidad, todas mujeres, y al final de cuentas, cada una de nosotras tiene un propio calendario de vida. Algunas seremos a lo mejor migrañosas, otras en nuestra vida no tendremos migraña, otras a lo mejor surgimos en el cáncer, pero realmente cada paciente hay que considerarla como un ser único y nosotros adaptarnos para poder darles el mejor manejo en un padecimiento que es frecuente, porque estamos hablando que de cada 5 mujeres migrañosas, una va a tener migraña menstrual. Entonces, sí es frecuente. Y todos sabemos que del 100% que llega a nuestra población a la consulta y a urgencias, el 70% son mujeres. Entonces, preguntarles a ellas si tienen migraña en el ciclo menstrual y si su intensidad es la peor que llegan a sentir. Muchas gracias. Preguntas. Yo creo que este tema es muy interesante, así que deben haber preguntas, ¿no? ¿No? ¿Las doctoras? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Marisol. Muchas gracias por tu participación. ¿Sí? Sí, una pregunta. Aquí hay una pregunta, doctora. Doctora, en su experiencia, el uso de citrato de magnesio como también preventivo en mujeres, ¿se usa? Hay un pequeño detalle con el citrato de magnesio. Diría que en un 80% se presenta con diarrea al uso del medicamento. Entonces, la mayoría de los pacientes no lo toleran. Es una realidad. O sea, es un fármaco que actualmente se utiliza mucho como suplemento,
pero en mejor respuesta es que durante el periodo de la migraña menstrual pura se haga mejor, si llega nuestra paciente a urgencias, una infusión, si vemos que el magnesio está bajo, una infusión de magnesio para romper el evento. Pero sí, el oral casi siempre les da diarrea. Sí, doctora. Gramo por gramo. A ver, vamos a repetir la pregunta Ah, para perdón. que salga con micrófono, por favor, en la grabación. Mire, en el caso de las pacientes preclámpticas embarazadas, utilizamos el sulfato de magnesio, no es citrato, y lo utilizamos en un émbolo de 4 gramos para impregnar a la paciente. En este caso, pues es una dosis que a veces pues es riesgosa, ¿no? Porque puede deprimir mucho a la paciente. Y le preguntaba yo si podemos utilizar esa o 1 gramo por 1 gramo. Normalmente lo usamos 1 gramo por 1 gramo, y la otra condición es que decirles a nuestros pacientes, le ha pasado yo creo, doctora, es que cuando hacen la infusión en la preeclampsia con el magnesio, pueden llegar a sentir alucinaciones las pacientes durante el periodo de Sí. Entonces, es explicarles al paciente lo que va a visualizar, sentir, porque uno puede llegar a sentir así como que las cosas se hacen grandotas, así como Alicia del País de las Maravillas, todo se hace chiquito, que se alejan las personas y luego regresan y las voces están como en eco, o sea, y lo puedo decir porque yo tuve amenaza de parto pretérmino y entonces sí, se siente especial, pero sí, en migraña menstrual pura es a 1 gramo. Ok, y en el caso de estos suplementos, porque ahorita ya hasta salió uno con más dosis, creo que había uno con 300 y otro con 400. Inicialmente se recomendaron para calambres, después se vio que tenía efecto sobre la dismenorrea, ahora veo que tiene este efecto sobre la migraña, y como dice que la dosis oral, ¿cada cuánto lo damos en este suplemento o ya usamos mejor tabletas de magnesio? Ok, en el suplemento, y tanto el suplemento como en las tabletas de magnesio, vale la pena, doctora, iniciar con la dosis mínima, Ok. por los cuadros diarreicos. Es que la verdad es algo muy frecuente, es Sí. realmente la primera causa por la cual el paciente suspende Lo la deja. suplementación. Sí, Ok. Sí, gracias, doctora. a sus órdenes. Muchas gracias.